Buen día. Quería comentar un poco que, bueno, la idea de hacer esto hoy surgió porque a fin de año pasado un amigo en realidad le dijo a Luis primero y él después me convocó, como estaba este hecho, digamos, histórico de la beatificación que iba a ser en mayo originalmente, de Fray Mamerto. Le había propuesto, bueno, ¿quién es quién es Fray Mamerto? Y entonces empezamos un poco a indagar, no había tanto, y personalmente para mí fue un descubrimiento. Yo doy clase de historia y ahora lo incluyo como un protagonista, por eso pensamos un poco el título de la charla, así, ¿no? Protagonista de nuestra historia. Así que bueno, va a empezar Luis comentando algo, después yo, y después hacemos este intercambio al final. Ahí admito algunas personas más y ya, ahí estamos. Si querés, Luis. Bueno, el trabajo lo empezamos más o menos en febrero de este año y el primer contacto que tuvimos fue con Fray Sergio Carballo, que es el guardián del convento de Santa Fe, que nos dio los primeros libros, entre ellos La vida de Fray Mamerto Esquiú de Manuel Gálvez, algunos libros que cito por las dudas que quieran leer algo. Un santo camina en la villa, que es un autor de Río Cuarto, Cambria, un libro viejo. Y después él nos conectó con otros frailes, Fray Emilio Andrada, Fray Jorge David Catalán, Fray Alejandro Verón de Buenos Aires, que nos fueron proporcionando algún material en torno a textos de Q, que no hay mucho escrito de él. Q tiene básicamente los sermones de él, que son los que podemos manejar. Él escribió un diario de recuerdos y memorias cuando se va al norte, podemos saber. Yo no lo leí, pero tengo algunos datos del diario. Y después hay un librito escrito del obispado que se editó hace unos años en Córdoba, que son escritos de él cuando él es obispo de Córdoba. Esto como meramente un dato inicial de cómo empezó este trabajo. Yo voy a dividir la pequeña posición en tres puntos. El primero es la vida de Fray Mamerto. El segundo punto es un fraile en la encrucijada. Y el tercero, protagonista de su tiempo. Empezamos con el primero, la vida de Fray Mamerto, sucintamente. Fray Mamerto nace el 11 de mayo de 1826 en Catamarca, en el pequeñito pueblo donde hace unos días fue beatificado, San José de Piedra Blanca, un pueblito cercano a la capital de Catamarca, y muere en 1883, el 10 de enero de 1883. Reitero esta fecha porque son importantes para lo que vamos a decir después. 1826 nace, 1883 muere. Es hijo de un padre probablemente de origen catalán, Santiago Esquiú, y de una catamarqueña, María de las Nieves Medina. Heredó desde el seno de su familia una educación arraigada en la original cultura de la monarquía católica, hacedora de este gran mundo de Indias que le infundió el amor a su tierra y a su pueblo. Las realidades temporales no estaban separadas del hecho cristiano que daba forma a toda la vida. Por eso dice Leopoldo Lugones en Romance del Río Seco: era hijo de Catamarca, no es justo que esto se calde, pues Nuestra Señora y él son las glorias del valle. Nuestro protagonista tenía conciencia al llegar a su temprana madurez que la época que iniciaba lo introducía a un tiempo nuevo que aún no se podía entender. Yo quiero hacer una precisión, me olvidé recién, cuando hablamos de historia, abordaré el personaje, la historia de Fray Mamerto Esquiú desde la historia. Por lo tanto, cuando hablamos de historia siempre hay que tener presente dos cositas muy pequeñas. Leer historia
hay que hacerlo siempre entre un acercamiento amistoso hacia el pasado, y un distanciamiento crítico. Sí, porque es muy común que cualquiera diga cualquier cosa sobre el pasado, opinando del pasado desde el presente. Se lo mira desde el presente, pero siempre es algo que está lejano a nosotros, que fue otra época, que fue otro momento histórico. La vida de Fray Mamerto transcurre entonces en un momento convulsionado, después vamos a hablar sobre este tema, y él, después de ser ordenado sacerdote en 1848, va a ocupar en su provincia varios cargos, sobre todo después del famoso sermón del 9 de julio de 1853, que él predica en Catamarca sobre la Constitución, por el cual la historia oficial, digamos, un término impreciso, le va a dar el título de orador de la Constitución. Va a ser vicepresidente de la convención de 1855, que da una constitución a Catamarca, diputado provincial en 1857, cargo al cual renuncia 2 años después, y durante 3 periodos formó parte del Consejo de Gobierno de la provincia de Catamarca. Desde 1856 cultivó el periodismo a través de un nuevo periódico que crean en Catamarca llamado El Ambato. Entre abril y noviembre de 1860 fue secretario del nuevo obispo de Paraná. Con anterioridad, como una constante de su vida, fue maestro de niños en la Escuela de San Francisco de Catamarca, enseñando además teología dentro de la orden. Esto dicho rápidamente, en un resumen de su vida, hacia 1861-1862 se exilia a Tarija. Es también para que veamos cómo se mueven los hombres de aquel entonces. No era Argentina, no era Bolivia. Eran las antiguas posesiones de la monarquía española donde los hombres se movían libremente. Él se va a Tarija, aparentemente porque lo estaban buscando para nombrarlo obispo de Buenos Aires. Cargo que le llega y él renuncia en esa ocasión. Está en Tarija y después de ahí se va a Guayaquil un tiempo, volviendo en 1875 a Catamarca. Entre el 76 y el 78 inicia una peregrinación a Roma y a Tierra Santa. Ahí conoce a Pío XI y a León XIII. Vuelve a Buenos Aires en 1878, cuando llega una turba, cuando él baja del barco, una turba lo insulta y lo apedrea. Una pequeña anécdota que es un rasgo de lo que se empezaba a aparecer en Argentina, y se lo elige convencional. Ahora se vuelve a Catamarca, se lo elige convencional para la nueva constitución de la provincia, presentando un proyecto propio que ni siquiera es considerado, renuncia al cargo, rechazando la candidatura a diputado que se le ofrece. En 1880 se lo propone como obispo de Córdoba. Él también no quiere saber nada con ese tema, pero el nuncio le dice que el Papa, León XIII, le ordena que acepte el nombramiento. Y él dice, si lo dice el Papa, lo dice Cristo. Y acepta el nombramiento. Por 2 años es obispo de Córdoba, muriendo en 1883 en la Posta del Suncho. Todo muy rápidamente, para pasar enseguida al segundo punto, un fraile en la encrucijada. Aquí tenemos que hacer una pequeña precisión también del contexto histórico. En primer lugar, algo que yo empecé a entender hace poco, las tierras de la monarquía católica, lo que eran las Indias, lo que era el imperio, el gran imperio español, en todas las posesiones de España predominaba una mentalidad unitaria de la vida, que nacía de una realidad como origen de lo real. Todas las actividades, seculares o no, del significado, perdón, todas las actividades, seculares o no, del acontecer de aquellas repúblicas de españoles que eran las Indias,
la regulación del trabajo, el salario en la vida de los gremios, la asistencia al enfermo, la participación en el gobierno de la ciudad, los servicios de la iglesia, las oraciones y misa por los difuntos, la representación de espectáculos y misterios en las grandes fiestas. En todas esas actividades predominaba una mentalidad religiosa que proporcionaba a los hombres cierta facilidad para que se dieran cuenta que esa religiosidad coincidía con su interés por el significado de toda la vida. Una facilidad para caer en la cuenta de una realidad como origen de todo. De una realidad como origen de todo. Y no porque aquella civilización indiana fuera una civilización perfecta, sino simplemente porque aceptaba un estilo de vida cristiano como normal. Creo que se entiende esto. Formaba parte de lo que era la cultura hispanoamericana. Las interpretaciones, como dice François Xavier Guerra, las interpretaciones clásicas, digamos, de la historia, no tienen en cuenta este enfoque. Entonces, él en esta encrucijada, que comienza en este periodo justo donde él nace y muere, en esta encrucijada, aquel ambiente cultural que dije recién, aquella mentalidad comenzará a desarticularse, a desarmarse. A partir de ello, nada volvería a ser como antes. Un nuevo tiempo se insinuaba y Esquiú señalaría alguna de aquellas vicisitudes. Señalamiento que hizo siempre a partir de aquella concepción unitaria de la vida que él había mamado desde la niñez. ¿Por qué comienza a desarticularse esta cultura indiana? ¿Qué había sucedido? Creo que te lo dije alguna vez, pero hacia 1808 se produce un hecho catastrófico para todo el Imperio Español, que fue digamos, la separación, la ausencia del rey, que fue reemplazado por un rey extraño, que fue el rey impuesto por Napoleón luego de invadir la península ibérica. Ese hecho, que fue un hecho, repito, catastrófico, doloroso, porque el rey era para los americanos el padre, de alguna manera, como consecuencia de ese colapso que se produce al estar ausente el rey, nunca había sucedido en el imperio, las Indias convulsionarán, y todo el imperio, en procura de la búsqueda por sustituir aquella legitimidad dinástica caída por otros horizontes políticos. Como dice el autor, pasar de sociedades del antiguo régimen a repúblicas modernas. En este periodo de desvinculación se produce este paso. Sociedades del antiguo régimen que van desapareciendo y la aparición de lo que sería el republicanismo moderno. Ello la llevará hacia un proceso de desvinculación territorial y cultural. Dicho rápidamente, se sucederán una sucesión de revueltas y rebeliones, dice Alperindongui, lo llama así, revueltas y rebeliones, que dimos nosotros en bautizar con el nombre de revolución, las cuales a la postre cristalizarán en una dolorosísima guerra civil que perdurará todo el siglo XIX hasta bien entrado nuestro siglo XX. Optamos por una modernidad de ruptura, cuya consecuencia será la atomización de Hispanoamérica en una veintena de repúblicas. Los nuevos estados inventaban naciones sobre aquel telón de fondo de las dolorosísimas guerras entre hermanos, con todo lo que de ellas sobrevendría como consecuencia. Otro ambiente cultural brotaba, en parte heredero del anterior, pero despegándose progresivamente de la raíz del cual había nacido aquel. Una actitud cultural que se afirmaba paradójicamente desde la eliminación de la historia que la había generado. Entonces,
El primer punto que desarrollé fue la vida de él. El segundo, Fray Mamerto Esquiú vive dramáticamente esta encrucijada. Es más, él, cuando apenas tiene 15 años, presencia en Catamarca la decapitación del gobernador José Cubas en Catamarca, cuya cabeza colocada en una pica en la plaza de Catamarca. Él a los 15 años ve esa realidad. Sí, las guerras civiles fueron guerras terriblemente cruentas. Rápidamente voy al tercer punto. Esquiú, protagonista de su tiempo. Esperen que encuentro los papeles. Para la historia, entonces, como dije antes, para la historia convencional, digamos, para las interpretaciones clásicas, como se dice, Esquiú fue el orador de la Constitución, el panegirista de la Constitución. Por eso el famoso sermón del 9 de julio de 1853, que después si quieren lo tengo para que lo lean, es muy largo. Pero él, en realidad, en ese sermón, como en varios sermones después, lo que Esquiú comprueba es un hecho. Él comprueba la trágica realidad en la cual vivíamos de las guerras civiles. Y lo dice permanentemente en todos sus sermones, hasta el último que fue de 1880. Los sermones más conocidos son el de 1853, el del 54, en 1861 y 1880. En el sermón de 1861, lo dirá lúcidamente al pedir por la paz. Leo de un texto de él, del sermón. Merced a esa estúpida necedad. ¿Cuál era la estúpida necedad? No examinar el origen de nuestras guerras. No mirar lo que estaba sucediendo. Dice, merced a esta estúpida necedad, cuando llegan los días de este azote, la guerra, solo consideramos nombres insignificantes respecto de la masa del pueblo. Solo miramos la lucha como sostenida por los jefes de bandos, sin descender jamás al verdadero teatro y causa de la guerra, que son nuestras costumbres e ideas dominantes. Sí, en la guerra se despedazan los cuerpos, pero lo estaban ya mucho antes los espíritus. En la guerra se despedazan los cuerpos, pero ya estaban despedazados mucho antes los espíritus. Una guerra de medio siglo por todo el suelo americano es un hecho demasiado vasto para que pueda explicarse por el capricho de algunos caudillos. Lo digamos de una vez con la santa libertad del cristiano. El espíritu de impiedad y de rebelión es la verdadera furia que agita el corazón y las manos del pueblo americano para que esté en perpetua guerra consigo mismo. Y en ese famoso sermón del 9 de julio, él hará una famosa exhortación al final diciendo a los argentinos, obedezcan la ley. Como hombre pensador, crítico que era, abraza la defensa de la verdad en su propia vida, en el espacio civil compartido. Modo de vida que para él, como para muchos de aquellos protagonistas, aún no podía separarse. El espacio civil y su modo de vida. Su invocación a la obediencia de la ley no le venía del pensamiento ilustrado, ni por el prurito liberal de sostener una constitución, ni porque de la sola ley pudieran venir formas mejores de vida en común. Lo dice varias veces, ¿eh? Él habla de muchos términos, libertad, revolución, independencia. Sería largo ver cada uno de sus aspectos.
ni por el prurito de sostener una constitución, ni porque de la sola ley pudiera venir formas mejores de vida en común, de la sola ley, sino por un realismo que, partiendo de un hecho, nuestra existente atormentada guerra fratricida, le hacía ver que sólo desde la obediencia a la ley era posible el inicio de un camino de corrección del común. Ley como un poner en relación aquello que iniciaba a desarticularse. Y lo hizo en primera persona, conviviendo junto a los hombres concretos con los cuales se cruzó en su vida, desde los del natal y pequeño San José de Piedra Blanca, los de su conventual Catamarca, o los del vasto Río de la Plata y territorios de India en general, tratando de reconstituir ese tejido social destrozado por la guerra. Los realizó desde su vocación particular, sus trabajos de maestro, sus misioncitas, él predicaba misiones a donde llegaba, las llamaba sus misioncitas, o desde su inteligente participación en los avatares políticos. Y voy terminando. Esa perspectiva y su modo de vivir una vida ordinaria hasta el extremo, por ese modo de vida ordinaria, es que fue protagonista extraordinario, ignorado, en nuestras tierras en aquellos tumultuosos años, como tantísimos más que se habían aventurado en aquel mundo que se desvanecía, haciendo visible y vivible aún para nosotros aquello que una gran filósofa alemana muerta en Auschwitz decía respecto de los giros decisivos de la historia del mundo. Fueron profundamente influenciados por almas sobre las cuales poco o nada dicen los libros de historia. ¿Fue inútil su esfuerzo? Podríamos responder con las palabras de Eliot, la escritora que usa ese apodo, una escritora inglesa, con el cual esas palabras cierran la película Vida Oculta. Dice esta autora: el crecimiento del bien en el mundo depende parcialmente de actos ignorados por la historia. Y si las cosas no nos van tan mal como podrían irnos a vos y a mí, se debe en parte al número de personas que han vivido fielmente una vida oculta y reposan en tumbas olvidadas. Entonces, acá dejo, agregue algo. Después, en todo caso, si hay preguntas, podemos explicar algo más si no se entendió. La vida de él, un fraile que estuvo en la encrucijada dolorosa de nuestro siglo XIX, pero a pesar de eso fue un protagonista de la historia. ¿Tú? Bueno, sí, dentro de lo que planteaba recién Luis, o sea, para mí una pregunta que me fue surgiendo cuando yo me copé de alguna manera con los sermones de él, la verdad que escribía muy bien, y si eran así, si era así escucharlo, valía mucho la pena. Eh, Surgía mucho esta pregunta del protagonismo, porque, bueno, yo soy profe de historia y a mí me gusta mucho, me interesa mucho el siglo XIX, no sé por qué, pero bueno, esto de pensar el origen de nuestro país. Y una de las cosas que me sorprendió, que ahora quería contar un poco de los descubrimientos que hice, digamos, al acercarme a este protagonista, es, bueno, primero, digamos, ¿por qué no en los libros, digamos, más oficiales de historia, por qué nunca se habla de él cuando se habla de la formación del Estado argentino? ¿Por qué no se lo nombra casi? Excepto por este sermón de 1853, que pareciera que, bueno, él habló en ese momento y después ya está, desapareció como, bueno, digamos, es una pregunta acerca de lo que decía también Luis, de qué significa estudiar el pasado, ¿no? No es que las personas en un momento decimos algo y ya, o sea, dijeron algo y ya está, o tuvieron un gobierno y pasaron, digamos, también es necesario preguntarse, digamos, por el contexto y bueno, también qué pasó en la vida.
de esa persona. Y bueno, justo coincide que Fray Mamerto, digamos, toda su vida, digamos, él nace en 1826, muere en 1880, cuando se elige la capital, a Buenos Aires como capital de la República. Entonces él vive realmente de un periodo después de la independencia, que, digamos, yo tengo muy mirada muy de como enseñanza de la historia, pero muchas veces se enseña, bueno, nos independizamos de España, después vino el país, ¿no? Nos formamos y en el 80 se elige la capital y está resuelto el problema, ¿no? Y el proceso. Y como todo proceso histórico, digamos, primero que no fue así, no es sencillo, y además está esta cuestión de las guerras civiles acá en el Río de la Plata, que como decía Luis, existieron, fueron duras, terribles, ¿no? Y eso también marca la época y marca a estos protagonistas. Y en él se ve que tiene esa capacidad de ese realismo, digamos, para darse cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Y puede leer su contexto. Y por eso es interesante escuchar lo que él decía, o leerlo, digamos, ahora, porque se nota que es alguien que afrontaba o sea, la realidad que tenía, ¿no? Que no era ideal, que no es que ya estaba, digamos, que las cosas funcionaban organizadamente y que él, digamos, defendía la ley, digamos. Era un momento muy cruento de guerras civiles, él lo dice muchas veces, de luchas fraticidas, o sea, entre hermanos de distintas provincias, como este episodio que él de muy pequeño ve, ¿no? De que, o sea, las guerras civiles eran guerras sangrientas, ¿no? De cortar la cabeza al contrario. Y si era necesario exponerla en una pica o en un balcón, ¿no? de la Casa de Gobierno. Entonces, en ese marco, pensar que él, así todo, de cierta manera, trataba de pensar cómo vivir juntos. O sea, eh, me parece muy interesante, digamos, digamos. Fue un descubrimiento que personalmente yo hice y también lo hablábamos con Luis, o sea que había una inteligencia en él que no es algo intelectual, digamos, una inteligencia de poder entender la realidad y hacerse preguntas. Él se hace muchas preguntas y son muy interesantes también para nosotros las preguntas. Y a su vez, algo que también decía Luis recién, que él vive una etapa como una transición, digamos, de un mundo que está cambiando, ¿no? Él, en su infancia, digamos, bueno, él es fraile, viste de hecho el fraile desde los, no me acuerdo, los 10 años, 5 años, ¿no? Porque la mamá le hace una promesa a la Virgen porque él está enfermo, entonces él toda su vida va a vestir como fraile franciscano, y, y nació en un mundo que era católico, ¿no? Que, digamos, con esta monarquía, digamos, había ciertas cuestiones de unidad que él estaba clara, y él se va dando cuenta que el siglo XIX es un mundo de transición, porque por las ideas a partir de la Revolución Francesa, las ideas de la Ilustración, digamos, europeas que van llegando, y entonces él también va como haciendo, nos va haciendo pensar de que esos cambios se van metiendo en la vida de todos los días de las personas, tanto en las decisiones políticas como en la educación. Y bueno, un poco quería plantear a ver si se entiende esto, como lo que él nos ayuda a entender de ese tiempo, pero también que de alguna forma nos ayudan a pensar en sí, la política, la convivencia social, ¿no? La paz, la guerra. Entonces, bueno, ese sermón famoso de 1853, que ya algunas cosas contó Luis, él se lo llama después a partir de ahí, de hecho, el orador de la Constitución, porque él, digamos, se da cuenta, no quiero repetir lo que ya se dijo, pero se da cuenta de que era necesario un orden, ¿no? En medio de ese contexto de guerras fraticidas. Y entonces él dice, bueno, la Constitución puede ser algo fijo, ¿no? Porque la ley es algo inmóvil, que él dice que es importante porque no cede al empuje de los hombres, ¿no? Y ahí él va metiendo algo que lo plantea siempre, que es la cuestión de la libertad humana. Porque si bien las leyes existen, digamos, él ahí apuesta, necesitamos una ley para organizar estas terribles luchas, pero esa ley siempre exige, después, en definitiva, de que cada uno la acate, ¿no? y la promueva o no. Entonces, una de las cosas que dice en ese sermón, primero que él se da cuenta, dice, ¿no? Nos independizamos, destruimos la monarquía, fuimos republicanos, unitarios, federales, reacción, anarquía, gobierno de un año, de 2 años, los triunviratos, los directorios, ¿no? Válgame Dios, como los pueblos hemos ido los individuos reclamando soberanía para nuestro yo. Y ved aquí que cada uno se hace enemigo de todos. Ella ahí empieza, ¿no? a decir, bueno, ¿la libertad para qué? ¿No? Porque si es para
ponerla para la vida en común, está bien, pero si cada uno se hace enemigo de todo usando su libertad, eso no ayuda a la convivencia, ¿no? Y entonces dice, la Constitución, la Carta Constitucional, dice, es una savia que tiene que ir penetrando, ¿no? Como que él apuesta en ese sermón que es algo positivo. Y dice, ella es una inmensa máquina, ¿no? La ley. Y grande y pesada como es, y compuesta, en vez de ruedas, como una máquina, de voluntades, necesita cooperación universal, simultánea y armónica. Porque dice, un momento después de su promulgación, importa su ruina. Dice, como un momento que no viva el hombre, el instante siguiente es resurrección, milagro. Y es muy interesante porque él se pregunta mucho por la libertad, ¿no? O sea, la ley la necesitamos, pero un minuto después de que esté promulgada, importa qué hacemos con eso, ¿no? Y entonces él habla de una libertad, en un momento dice, ¿no? Una libertad seca y descarnada como un esqueleto, no sirve para nada, ¿no? Que es lo que él dice, después de la independencia nos independizamos y parecía que éramos libres, pero esa libertad así, lo que generó, digamos, no es una ayuda, porque de hecho 40 años después de la independencia todavía estábamos en guerra entre nosotros, digamos, no había una propuesta de cómo vivir juntos. Entonces, por eso él se pregunta eso, ¿no? Porque veía los desastres. Y él la cuestión de la libertad, digamos, la asocia mucho a estas ideas de esa época que surgen de la Revolución Francesa, ¿no? Él dice, el riesgo de la libertad es, digamos, confiar en estos hombres gobierno, lo llama él, ¿no? Hombres-gobierno, ¿no? Pensar que la revolución, porque él habla particularmente de la revolución, de la rebeldía, que eso es el mayor enemigo dice, de la justicia y la felicidad pública, es la revolución. ¿Por qué dice eso? Porque es el triunfo de la fuerza bruta sobre el orden y la ley. Y él habla ahí que genera hombres gobiernos, la revolución siempre, porque es alguien, digamos, que en definitiva en vez de apostar a la ley, se apuesta a una persona, a un sujeto, ¿no? Como uno puede reconocer que pasó con Napoleón en Europa después de la Revolución Francesa, y bueno, y acá lo mismo, o sea, siempre, ¿no? Nos liberamos, nos independizamos, pero hay alguien que toma el poder. Y él ahí dice algo que es muy interesante para pensar también la época, que la cuestión de la revolución, ¿por qué es negativa, entre comillas? Porque, dice, porque el hombre se cree autosuficiente, o sea, el hombre es Dios, bueno, a partir de la revolución, de estas ideas de que el todopoderoso. Y él, en cambio, dice, un sermón al año siguiente, del 53, el hombre, sea individuo o pueblo, señores, depende siempre de los eternos principios que son el fundamento de su vida. No es un ser necesario que saque de sí sus bienes y la felicidad. El hombre no es autosuficiente, ¿no? Y esta conciencia claramente viene o sea, uno puede entenderla que es de su autoconciencia como cristiano, digamos, ¿no? Que somos creados. Él lo dice, digamos, en los sermones también, dependemos. Y eso no es un problema, ¿no? Como las ideas ilustradas quisieron, digamos, quisieron decirnos, o quisieron convencernos, y a veces nos convencen todavía. Y entonces él también ahí plantea una cuestión, cuando habla, muy interesante, que es esto de que, porque a veces él también fue diputado, o sea, él participaba en la... Entonces, esa cuestión bien de la ilustración de que la religión podía existir, pero para la vida privada, para lo público, ¿no? Hay que ser laicos, entre comillas, ¿no? No hay que meter la religión ahí. Y entonces él dice que yo, cuando hablo en la sala de legisladores, soy un sujeto religioso. ¿Por qué? Porque él dice, no puedo escindir la vida civil de mi vida, ¿no? La vida civil compartida. ¿Por qué? Porque ¿qué es el orden público? Es el agregado, la suma, dice él, de derechos, intereses y deberes de las conciencias privadas. Entonces uno es uno con su autoconciencia viviendo con otros, ¿no? Entonces él dice, yo no puedo hablar más que como lo que él se concibe, ¿no? Y de hecho cada vez que habla pide la fuerza de la Virgen del Valle, agradece al Dios creador. Y a su vez, también en ese sermón del 53 hay algo interesante que les habla en un momento a los católicos de la época, porque se ve que había cuestionamientos, digamos, de, bueno, cómo acatar esta ley humana, que era la Constitución Nacional, y él les dice, ¿no? Tranquilícense,
y les recuerda la cita del Evangelio: dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Necesitamos una ley para poder vivir juntos. Y también necesitamos después custodiarla cada uno con la libertad. Eh, bueno, también él, digamos, tiene algo que es muy, muy propio de la época, que esto que participa en el periodismo, ¿no? Él, bueno, participa en Catamarca, y después cuando está en Bolivia, bueno, en Parija, crea él un periódico, porque era también una costumbre de la época, digamos, la difusión, la propagación de la idea era a través del periodismo. Y él decía: no, no escribir como periodista lo que no se puede escribir como caballero, ¿no? Tenía una conciencia también de que era un servicio el periodismo, y había que divulgar la verdad, dice él siempre, ¿no? Lo que uno es, que es muy interesante también para pensar la función del periodismo. Y después, bueno, ya lo anticipó un poco Luis, pero ese sermón, digamos, por el que él se hace famoso, de hecho lo publican al sermón, lo dan a difundir, digamos, Urquiza, que era el presidente de la Confederación en ese momento, incluso le quieren dar a él una beca en dinero, y él dice que no, porque no, no necesitaba el dinero, digamos, ¿no? También siempre aparece esta pobreza, digamos, propia de los franciscanos, pero de la iglesia, ¿no? Que él no necesitaba que le paguen por algo que había hecho. Y después de ese sermón, y que él apostó, digamos, a la Constitución, en el 61 él vuelve a hacer otro sermón en la iglesia de Catamarca, y ahí pidiendo por la paz de la República, ¿no? Porque ¿qué había pasado? Se hizo la Constitución, pero en realidad ahí, no sé si se acuerdan, la provincia de Buenos Aires se separa del resto de la Confederación, y hay otra vez batallas, o sea, guerras concretas, porque no se termina de acordar, bueno, cómo formar esa república. Entonces él vuelve a decir en ese sermón, un poco decepcionado, uno podría decir, eh, de esto. O sea, en realidad él se hace preguntas también, ¿no? Dice: ¿por qué? ¿Por qué siguen las guerras civiles, ¿no? ¿Por qué no podemos terminar con la guerra? Una de las cosas que dice, lo que leyó antes Luis, esto de que él dice que un problema es no preguntarnos por las causas de esas guerras, ¿no? Que eso es muy interesante también, como la mirada de él. O sea, no quiere resolverla, pero sí decir, bueno, ¿por qué nos enfrentamos? Y también dice frases que son terribles, o sea, porque le habla a todos, diciendo: bueno, si la guerra sigue, tiene algo que ver con todos, ¿no? Con las decisiones y la libertad de cada uno. Por ejemplo, dice, ustedes lo ven, nuestros campos humean de sangre de hermanos, ¿no? Esta idea de la guerra civil. Millares de inocentes perecen, nuestras fuerzas se consumen en la lucha fratricida. Y después de tanta ruina y desolación, todavía se pide más guerra y sangre. O sea, ¿no? Hicimos la Constitución, pero siguen las guerras y la sangre. Los combatientes piden más sangre. Sangre pide el ciudadano que tiene hijos. El mozo imberbe pide sangre. Y hasta la mujer cristiana, a quien el Señor dio en herencia el amor, la ternura y la compasión, hasta ella pide sangre con sus palabras de discordia y rebelión. Gran Dios, yo no veo sino sangre. No oigo sino gritos de sangre que solo interrumpen algunas horas de baile y de orgía, cual risotada. Y entonces él dice que siente una amargura, un dolor, ¿no? Y después está, bueno, lo que ya leyó antes Luis, de esto de que él también lo ve que es algo que pasa en América Latina, no solo acá en el Río de la Plata. En realidad esta cuestión de nos separamos de España, que parecía que era ¿no? el problema que teníamos, y no, las guerras siguen, ¿no? Y la libertad es mal usada, y aparecen los tiranos, los caudillos. Eh, y bueno, después cuando él se va ahí a Tarija un tiempo, bueno, después también va a Tierra Santa, que él habla como también que le sirve, digamos, estar en los lugares donde vivió Jesús. Y después cuando vuelve, que acepta lo que ya, ¿no? el arzobispado, que nunca lo había querido, digamos, lo acepta por obediencia. Él después hace el último sermón que hay de él, que es porque después muere en el 83, que ahí sí, justo en el año 1880, cuando se define que Buenos Aires va a ser la capital de la República. Y ahí, digamos, como que hay una especie de, bueno, de ahí en adelante, las guerras civiles al estilo de las que habían existido antes, podríamos decir que no se dieron tal cual. Y entonces él ahí, ese sermón también es interesante porque él dice, bueno, ¿qué puedo decir? No puedo decir lo que dije en el 53. Él lo dice, no puedo dar gloria a Dios por la Constitución, porque él vio que tampoco eso había sido
había solucionado, digamos así, ¿no? Los problemas de guerra, ¿no? Eh, pero él dice, bueno, pasaron los días, pasaron las esperanzas, ¿no? Pero se hace preguntas, ¿no? Que eso es algo, a mí me parece algo muy inteligente, ¿no? Que la realidad le despierta preguntas. Eh, Él dice, ¿no? Que es como cuando Dios le pregunta a Caín por su hermano y él nos pregunta ahora, ¿no? América, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué vivimos? Y, y entonces él dice que habla como sacerdote y como ciudadano, eh, y dice, yo amo la paz y el orden y la justicia, y aunque con debilísima fuerza siempre las he procurado, dice, bueno, en este momento yo solo, para hablar acá delante de ustedes, dice, pido la inspiración a aquel que es verdad y justicia y paz, ¿no? Y él pide la intercesión de la Virgen, porque de hecho es el Día de la Virgen cuando él habla, y como esa conciencia de, bueno, nosotros somos creados y todo lo que sucedió también es fruto de un orden, digamos, mayor que nosotros. Es muy consciente de eso. Y entonces, si bien dice que está desesperanzado, porque uno podría decir, bueno, las cosas podrían haber sido diferentes, eh, pero él ve que es positivo este acuerdo, digamos, de elegir una capital y de que las provincias finalmente, ¿no? Se constituyan en una república con algunos acuerdos básicos, además de la constitución, ¿no? De cómo iba a ser el gobierno. Y, y entonces dice que esto es necesario, como habla ahí y uno lo puede ver el paralelismo con su vida, ¿no? Él obedece al arzobispado que se había negado en algún momento y obedece porque sabe que es algo bueno para él. Y él también dice ahí, bueno, tenemos que obedecer a esto que se fue dando, que es constituir la república con una capital, porque si no la otra opción es el estado de guerra permanente. Y entonces se pregunta, ¿no basta ya tanta sangre, tantos hermanos, tantos que han muerto? Eh, y entonces, algo que muy interesante me parece, él dice, si hay, no, dice a los que están, a los ciudadanos de ese momento, si hay miserias entre ustedes, si ven miserias, tolérenlas. Eh, Porque, digamos, es mejor, digamos, en definitiva está esta idea de que sí, de que somos, ¿no? Somos débiles, somos libres y entonces esa libertad la usamos de una manera o de la otra, pero él también hace como un llamado bueno, a no escandalizarse, porque hay miserias, ¿no? Entonces dice, esta sumisión a la ley, a la república, implantar el sistema federal que finalmente se había podido acordar, igual que cuando en el acto de la independencia podemos confundirnos, pero también tenemos razones para dar gracias a Dios, ¿no? Que se lograron estos acuerdos. Y entonces, de ahí en adelante, poder empezar de nuevo, de alguna manera. No lo dice con esas palabras, eh, pero lo dice. Y bueno, y también dice que hay que mirar, ¿no? El momento, ¿no? Dice como el momento que uno vive, mirar el pasado y pensar en el futuro también, ¿no? No que, como que esa es la mejor forma de querer a la República, es tener esta mirada de conjunto, decir, bueno, lo que se logró, cómo lo hicimos, y también pensar en el futuro. Y siempre, ¿no? O sea, tener en cuenta las debilidades humanas, los riesgos de poner en primer lugar al individuo todopoderoso, el hombre gobierno. Entonces, bueno, eso ya vimos que no funciona, ¿no? Que no salvó a la patria, y hay llagas, hay problemas, hay miseria, pero bueno, él dice, tolérenlas, porque también eso ayuda a empezar de nuevo de alguna manera. Bueno, es un poco así breve, algunas de las cosas que a mí descubrimientos que hice que me hacían pensar en algunas cuestiones también por un lado, para también entender por qué ahora es beato él, digamos que no es algo casual, digamos, qué tiene para decirnos la vida de él, ¿no? Cómo él se movió, lo que hizo en concreto por la república que se estaba formando. Eh, También, bueno, esta cuestión de valorar la libertad y de poder hacerse preguntas ante lo que pasaba, ¿no? Él, digamos, vive la realidad que le toca tratando de entenderla. Quizá no la entendió completamente como nosotros no entendemos todo, pero no sé, digamos, el protagonismo para mí
para nosotros lo que estuvimos hablando es que viene de eso, ¿no? De animarse a arriesgar desde el lugar que le tocaba, porque también uno podría decir, él era fraile, ¿por qué no se quedó encerrado en el convento? Si era una opción, digamos, quizás. Eh, y también a mí, digamos, personalmente, que me interesa mucho la enseñanza de la historia, como romper esta idea de que el protagonista tiene que ver con una lógica de un héroe, al que le sale todo bien, que muchas veces se sigue planteando la historia así, y pensar, bueno, o sea, para mí es claro que fue protagonista, porque le tocó vivir un tiempo que fue la formación del Estado, y él lo asume desde su lugar, nos ayuda a pensar y a entender lo que estaba pasando y por qué se daban las cosas de una manera y no de otra. Y en ese sentido me parece que es alguien protagonista, que tiene algo para decirnos, y que no tiene mucho sentido decir si le fue bien o le fue mal, porque eso no sería estudiar historia o conocer históricamente a alguien, sino tratar de entender, digamos, su época como otra época. Y algo que pensaba estos días después de la beatificación también es que cuando él muere, ahí creo que ahí a los días, Avellaneda, Nicolás Avellaneda, eh, que había sido presidente, dice algo que me parecía muy interesante también para nosotros como argentinos, porque dice, se pregunta por qué hay tantos homenajes a este hombre que murió, Fray Mamerto, y él dice, cada pueblo siente la necesidad de saber que sobre la porción de tierra por él habitada hay siquiera una oración salida de un labio humano subiendo con seguridad a los cielos, y a la que se le puede decir, ruega por nosotros. Él lo decía cuando murió Fray Mamerto, y yo pensaba también como ahora, que él es beato, también ¿no? No descuidar esto, ¿no? Que por algo en estos tiempos es beatificado, y, y bueno, que eso tiene que ver con el protagonismo de alguien, me parece. Bueno, no sé si vos, Luis, quería decir algo Digo, ahora, sí, digo una o... cosa más Sí. en base a lo que dijo Lucía. Hola. Ujú. No, a mí lo que se me presenta es eh, mirando la vida de Q, como un tipo humano tremendamente realista, porque tenemos que imaginarnos un siglo XIX no de estampitas de Villiquen, sino un siglo arrasado por una guerra civil, un siglo arrasado por una guerra civil. Y en medio de todo esto, él se planta, llama a la obediencia a la ley como un camino posible. Sí, un tipo de un realismo impresionante, porque vivió una época dramática, terriblemente dramática. Entonces, la figura de él destaca enormemente sobre toda la realidad de ese momento y para nosotros también. Pues yo dije esto del distanciamiento crítico que, que hay que tener porque fue una época totalmente durísima. No sé si hay preguntas en el chat. No Ah, no hay se puede preguntas. hablar, ¿no? Si es breve, puede ser, para no hacerlo tan largo porque somos varios, pero en el chat no veo por ahora escritas. ¿Tenías una pregunta, Carlos? Sí, pregunta y aclaración, las dos cosas. La primera cosa tengo que valorizar todo lo que dijo Luis, lo que dijiste vos, ¿no es cierto? Y el tema de la obediencia le surge por su experiencia religiosa de obediencia, creo. Y entonces él pide obediencia a la ley. Lamentablemente, por ejemplo, durante el siglo XX se hizo lo contrario. A partir de 1930 comenzaron la desobediencia a la ley, 1930 hasta el día de hoy, creo que el país que más golpe de Estado tuvo, ¿no es cierto? Hay una cantidad de cosas que reivindicar de Esquiu. Yo lo sigo desde hace años, desde que se puso el monumento en la Catedral de Córdoba, que lo hizo el gran historiador Teodosio Pizarro, que fue el que transformó el patronato con un concordato en Córdoba, el que inició todo eso para la eliminación del patronato. Teodosio Pizarro, ya de aquel momento se comenzó con lo de Esquiu, que uno a veces busca los hechos históricos. Yo leí el libro de la Junta de Estudio Histórico de Río Cuarto, donde estaban
comentado todo lo que hizo desde que llegó a Córdoba, que casi no estaba en la curia, viajó permanentemente y, bueno, y se murió por un golpe de calor ahí, tan joven que era, ahí en ese lugar de Catamarca, ¿no? Imagínense, no había camino, no había nada, pero se la pasó recorriendo La Rioja, Catamarca, todo lo que era Diócesis de Córdoba. O sea, los hechos lo hemos visto, lo he leído. Ahora, como dice él, no examinar el origen de las guerras es la clave. La importancia de la sustancia de Skew, que Luis lo describe también, ¿no? Ese desmembramiento del espíritu, para mí, eso era una de las causas una de las cosas que más me llama. Me gustaría saber si se pueden ver en alguna parte, o en internet, no sé, los discursos, porque me encantaría, uno ha oído hablar de los discursos, pero no, la verdad no lo he podido leer. Le sugería al obispo, a mi amigo Ñaña en Córdoba, que lo hagan declarar patrono de los políticos, que tanto necesitamos que haya una referencia de los políticos argentinos. Bueno, me dijo que había que hacer un trámite a través de no sé qué. Pero bueno, esa es una idea mía. Pero me voy por las ramas. No puedo enviar los sermones después quien lo quiera. Gracias, Carlos. Te agradezco si me los manda o si me decís cómo se hace para conseguirlos, ¿no? Gracias, Carlos. Y otra cosa que quería preguntar, el nombramiento de él, ¿no? Que cuando lo nombran en Buenos Aires, porque yo tenía una concepción que no la aclaraste ahí bien, que en Buenos Aires, cuando fue a Tierra Santa, fue a Roma y a Tierra Santa, que te olvidaste, comentaste, fue muy importante esa estancia en Tierra Santa, cuando él vuelve a Roma después. Y después cuando lo nombran, que en Buenos Aires Sarmiento quería hacerlo obispo, y bueno, y él se niega. Y después obedece con Córdoba, obedece al Papa. Gracias, Carlos. Gracias. Hasta luego. Sí, una aclaración pequeñita. No, lo de Tierra Santa yo lo dije. No, que... yo no lo escuché. Lo de... No comentamos. Sí, yo lo dije. No da para debatirlo ahora, pero desobediencia civil había en ese momento. Por eso él, no es que surge en 1930, por eso él justamente llama a la Constitución, digamos, porque ve que hay desobediencia. Pero, digamos, una aclaración. Por eso las guerras civiles, digamos, porque no había posibilidad. De acuerdo. Había una pregunta en el chat. Bueno, pero más o menos concluyeron ahí. Sí, pero sería como una pregunta, una cuestión después a debatir más filosa. Ahí estaba la mano levantada de Perico, y después había una pregunta en el chat. La leo primero y después ¿por qué lo apedreaban a Skew si era solo por ser católico, y en qué año o momento histórico fue eso que vos mencionaste, Luis? Sí, no, lo dije como un ejemplo, digamos, al pasar, porque se insinuaba en otros tiempos en Argentina. En 1880 inicia lo que dijo Lucía antes, un camino ilustrado, digamos, hacia una modernidad, y los curas empiezan a ser vistos como algo malo, nada más que. Bien, ¿qué otra pregunta? En 1880. ¿Y Mariteo Perico? 1880. ¿Querían hablar? Hicieron siempre un subrayado de que Skew nos propone un camino, no una constitución, sino un camino cuyos márgenes son la constitución. Sin embargo, no logro entender por qué renuncia al obispado cuando entiendo que el obispo es el pastor de la Grey. Una pregunta para ustedes. No, yo creo que él siempre tuvo una... En realidad, los franciscanos hasta ese momento no tenían vida conventual en Catamarca. Por eso él se va a Tarija para vivir una vida conventual, que después, a partir de él, también se empieza a instaurar en Argentina, lo que va a ser Argentina. Pero él no acepta por digamos, me parece, por la personalidad de él, un tipo simple, humilde, sencillo, que nunca buscó, digamos, los cargos, lo dice varias veces. Entonces, por eso no lo acepta. Cuando le dicen la segunda vez en Córdoba, el Papa lo quiere, él dice, si el Papa lo quiere, Cristo lo quiere. Eso nada más lo que puedo responder. Perico, ¿querías preguntar algo más? Sí, por favor. Dale. Digamos, está bien, él dice, hagamos un camino
acotado a la ley. Sin embargo, nadie le da bolilla. ¿Cómo sería visto vuelvo al tema del obispo, ya que, digamos, él por obediencia lo hace, pero es como si, hay muchas anécdotas sobre su tarea de obispo en Córdoba, y es como si finalmente abandona ese obispado, ¿no es cierto? O sea, como si no le cuadra. O sea, lo que hoy sería la renuncia de un obispo, ¿no? Es una pregunta compleja porque la veo muy turbia, o sea, no la veo clara tampoco yo. ¿Pero cuál sería concretamente la pregunta? Digamos, él en Córdoba hace una vida de caridad. Hace una vida de caridad. Y entiendo que el obispo es el que dirige la Grey de Córdoba. Sí. Y el tipo, en el fondo, no le interesa eso. Yo no te puedo dar una respuesta exacta. Lo que yo conozco es que él sí hace una vida de caridad, vive muy simplemente. Hay anécdotas de él cuando viaja en tren, que las autoridades lo quieren mandar en primera y él renuncia siempre. Yo no puedo gastar la plata de los pobres, y hay muchas anécdotas de él en ese sentido. Pero él fue obispo hasta que murió, digamos, los 2 años. Hasta que murió. Eso no sabía. No, acepta hasta 83 cuando muere como obispo. Es obispo. Muere como obispo. No sabía eso. En enero del 83 muere como obispo. Perico, él recorre todas las diócesis, todas las provincias y en carro. O sea, se dedicó plenamente a su obispado. No estoy de acuerdo con la opinión de Perico, de lo que yo he leído. Carlos, había gente que tenía levantada la mano. Vamos a respetar los turnos, así podemos después cerrar. José Luis Pinto, ¿tenía alguna pregunta? Que hacía rato que estaba. Y después Mariel. No, yo creo... ¿Me estás escuchando? Soy sí. José Luis. ¿Me escuchan? Sí, adelante. No, a mí me parece que la exposición que hicieron sobre el espíritu de Q para defender la Constitución es sumamente importante para poder ubicarnos y del cual volvemos no precisamente a una guerra civil, pero a un enfrentamiento terrible entre grupos. Y me parece que habría que hacer algo, la Iglesia, como para mostrar lo que significa, no como institución jurídica, sino precisamente como la ve Q. Y a mí me espanta cuando estoy escuchando estos días que se trata de buscar una persona que ponga orden. Una persona que ponga orden es el antecedente del totalitarismo. Y esa postura tiene que ser contrapuesta a la postura de Esquiu. Nadie habla de la defensa de la Constitución como camino de orden, no como respeto a normas jurídicas como si fuera una institución. Por eso me parece muy importante la exposición y ese espíritu con el cual Esquiu defendió a la Constitución, lo que significaba el orden amparado por la Constitución, pero que el orden viene de nosotros, que somos protagonistas. Y yo veo que en este momento no se habla ni de la Constitución, ni siquiera se habla del protagonismo de las personas como ciudadanos. Entonces, a mí me llama la atención cómo la Iglesia, teniendo un santo que en este momento representaría una lumbrera, haya una total oscuridad. No se explique lo que dijeron ustedes. Es algo fundamental poner delante del pueblo un personaje así que esté diciendo qué significa el respeto a una Constitución. Es el espíritu de convivencia, de respeto, de que la libertad no es absoluta, sino que tenemos que convivir. Me llama poderosamente la atención. Vuelvo a repetir, por eso es que hago esta intervención, como para que, por supuesto, entre nosotros estamos de acuerdo, pero yo veo
La polémica que hay en televisión es insistir sobre alguien que tiene que poner orden. Ese alguien que tiene que poner orden es Hitler, es Mussolini, es la gente que surgió en Europa y acá en América, los golpes militares, todos están con alguien que ponga orden. Esquiu nunca dijo eso. Bien. Gracias, José Luis. Gracias. Sí, de hecho, una cosita que la idea de este encuentro también es para eso, porque como todo, digamos, a veces escuchamos, digamos, miradas parciales o miradas muy mediatizadas, porque la televisión en definitiva es eso, y también poder buscar, por eso la historia es tan importante, y ahí voy a hacer vamos a hacer una, porque es justamente conocer y también entender ese tipo, por qué él lo decía en ese tiempo, y mejor si nos puede hablar hoy. Y creo que, digamos, bueno, lo que la iglesia haga, digamos, por ahí no es que depende, lo diría también Esquiu en sus términos, como institución, sino de lo que cada cristiano haga, y ahí está otra vez la libertad hoy, en el 53, en el 76, en un montón de fechas, digamos, siempre la libertad y la convivencia, así que está bueno si a vos te despertó digamos, ese Mariel, juicio. quería. Sí, Mariel. Hola a todos. Sí, yo quería felicitarlos a ambos. Lamentablemente la mayoría del tiempo estuve manejando, así que por ahí me perdí algo. Solo les quería decir a Perico y a otros que faltó también, o yo no escuché, el tema de que en la misma iglesia estaba enquistada las logias masónicas. Él también tuvo que luchar contra algunas esferas de la iglesia. No sé si en algún momento se dijo. Bueno, y también sobre todo por su espíritu humilde, no quería ser obispo, pero él sí estaba capacitado, más que capacitado, y bueno, me gustaría, porque no da para hablar tanto así, que Luis Ferrero me mande por privado, porque no sé cuál es su número, así le mando. Acá hubo muchos ciclos de conferencias y habla explayadamente de todo ese tema, si les interesa. Eso era todo. Muchísimas gracias. Gracias, Mariel. Bueno, Sí, vamos. una cosita nomás, que obviamente cuando uno estudia a alguien puntualmente y lo quiere contextualizar, que eso es lo más importante cuando hablamos del pasado, y también por el tiempo, y hay muchas cosas que se pueden escapar, y hay muchas preguntas que quedan abiertas, porque nosotros no podemos afirmar, él aceptó el obispado por, suponemos, inferimos, porque digamos, el pasado, por lo que él escribió, por cómo actuaba. Entonces siempre también hay estos cuidados cuando hablamos de la historia de uno se aproxima por las huellas del pasado y tratamos de apostar a la verdad histórica, pero bueno, hay muchas cosas que primero que tendríamos que estudiar más, hay cosas que no se dijeron de él, porque digamos, nos interesaba marcar alguna cuestión, digamos, de su protagonismo en una mini clase. Entonces, son buenos los aportes y siempre da para más, o sea, obviamente. Y más alguien tan interesante. A mí me parece un gran logro si quieren leer los sermones, porque la verdad que hay mucho para decir ahí. Así que después lo podemos mandar como tarea, ¿no es cierto, Luis? Se me fue. Sí. ¿Puedo intervenir? Dale, Aníbal. Sí, Aníbal. Permiso. Primero quería agradecerles mucho a Lucía y a Luis esta introducción a Esquiu, ¿no? Y que me parece que se han tocado una serie de puntos esenciales. Y yo encuentro en el testimonio de Avellaneda algo muy esencial que él dice cuando se refiere a que toda comunidad humana, toda sociedad, toda nación necesita de aquellos que puedan renovar al hombre desde lo profundo, desde la fe, desde la caridad misma de Dios para con el hombre, ¿no? Y en este sentido me parece que el sentido eclesial, el olfato eclesial de Esquiu era que él quería deshacerse de lo que fuera una iglesia partido, la iglesia partido que divide a los cristianos, para ser una iglesia misionera que convierta al hombre continuamente, porque la conversión es un camino permanente reclamado a los hombres, máxime cuando uno llega a lo político, que es uno de los lugares donde más se exaltan las pasiones, la violencia
los intereses y por tanto lo demoníaco en la historia, ¿no? Si no hay conversión, si no hay quienes testimonian eso, lo demoníaco gana terreno, ¿no? Y la Iglesia partido lo único que hace es ser cómplice de esta estrategia, si vos querés, del maligno en la historia. Por eso me parece muy importante eso que ustedes señalaron, y en segundo lugar el sentido realista de la libertad que tiene. Es decir, realismo y libertad van juntos, ¿no? Poderío, violencia y utopía, y algo que tenemos metidos los argentinos y todos los latinoamericanos, hasta los tuétanos, desde aquel entonces, es de que hay que hacer alguna revolución, que hacer justicia es hacer alguna revolución, y eso implica siempre una mentalidad de violencia, de querer construir un mundo nuevo desde el poder, ¿no? Y no administrar bien las cosas humanas, ¿no? Con equidad y con prudencia, ¿no? Y más bien un sentido de un realismo profundo, de que el hombre verdadero es el hombre que depende, que vive de alguna dependencia que lo hace existir, que lo renueva, ¿no? Que lo sana y que lo afirma en su libertad y en su capacidad de juicio, ¿no? Y que por tanto la cuestión de la ley no es una cuestión legalista, es una consecuencia de la conciencia de dependencia. Sino, y por eso hoy yo veo que ni siquiera se valorizan momentos claves, incluso ahora en el siglo XX, ¿no? Y con los partidos que están ahora, donde hubo signos de un encuentro, de que si no hay encuentro, el único camino es la violencia, ¿no? Es la violencia y la mitificación de que el verdadero poder es el que cambia al hombre, ¿no? Eso me parece que es algo grande que ustedes abrieron ahora, como un camino de reflexión a partir de Espiúa, donde han vertido semillas que yo les agradezco mucho, semillas para seguir profundizando las implicaciones de la acción histórica de Esquiú, ¿no? Hoy. Gracias, Aníbal. Gracias de nuevo. Gracias a todos. Nos saludamos. Sí, después como la grabamos, después vamos a pasar el link cuando la podamos subir, para ahí por si les interesa. Y bueno, gracias. Después, gracias. También los que tienen contacto de Luis o el mío, tenemos los sermones, están todos para leer. Y bueno, siempre da para más, pero por ahora cortamos acá. La seguimos. Gracias. Sí, gracias. Sí. Chao. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.